En el rancho donde crecí no había gas, ni electricidad estable, mucho menos comodidades. Ahí se cocinaba con leña, como lo habían hecho mis abuelos y los abuelos de ellos. Cuando se acababa la leña, no había opción. Alguien tenía que ir al monte a buscar más, aunque fuera de noche. Y esa vez me tocó a mí. Tenía 27 años y llevaba años haciendo lo mismo, así que no me sentía valiente, solo acostumbrado. Agarré el machete, un costal y una lámpara vieja de pilas, y salí cuando el cielo estaba completamente negro. El monte en la noche no es como en el día. Los sonidos cambian, el aire pesa distinto, y todo parece observarte. Caminé por la vereda ya conocida, cortando ramas secas, escuchando grillos, lechuzas y crujir mis propios pasos. Pues nada raro al principio, pues ya estaba acostumbrado como les había comentado. Pensaba en regresar rápido, porque el fogón ya estaba prendido y la comida no podía esperar más. Mi abuela siempre decía que la leña de noche no debía tardarse mucho en recogerse, pero nunca me explicó el por qué. Mientras cortaba una rama gruesa, escuché algo que hizo detenerme, un ruido parecido a un resoplido, profundo, como de un animal grande. Yo pensé que era un caballo o un toro suelto, aunque no deberían de andar tan adentro del monte. Apagué la lámpara por un momento y agudicé mi oído. El sonido volvió, esta vez más cerca, acompañado de algo peor. Pasos. Pero no eran pasos torpes, eran firmes, como si supieran exactamente hacia dónde iban. Encendí la lámpara de nuevo y barrí la luz entre los árboles. No vi nada, pero tuve la sensación clara de que algo se había escondido apenas tocó la luz. Seguí trabajando, diciéndome que era el cansancio o algún animal nocturno. Fue entonces cuando escuché mi nombre, no gritado, no claro, sino como bajito, como si alguien probara con su boca. Sentí un frío subir desde mis pies hasta mi espalda. Nadie más estaba despierto en ese rancho y nadie tendría que estar por ahí. Me dije. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de sonar firme. No hubo respuesta, solo un silencio pesado, seguido de una risa leve y rasposa, que no sonaba humana ni animal, sonaba equivocada. Empecé a guardar la leña en el costal con prisa, mirando constantemente a mi alrededor. Y en ese preciso momento fue cuando vi dos ojos, dos puntos brillantes entre los árboles, demasiado altos para ser un coyote y demasiado separados para ser un perro. Me estaban observando sin parpadear. Yo retrocedí y los ojos avanzaron conmigo. Entonces, la cosa salió un poco más a la luz. Tenía un cuerpo de animal, pero mal hecho, como si no perteneciera a ningún ser específico. Su lomo era largo, las patas demasiado delgadas y el hocico muy alargado, pero los movimientos eran medio torpes, casi humanos. Pero lo peor no era su forma, sino la sensación que me provocó. No tenía miedo de mí, estaba como midiéndome. Recordé las historias que escuché de niño, esas en las que uno finge no creer. Nahuales, gente que aprende a cambiar de forma, que se mueve entre el monte y los pueblos, que sale de noche a buscar algo más que animales. En ese momento tragué saliva y di un paso hacia atrás, pero esa cosa inclinó la cabeza, imitando el gesto, y abrió la boca mostrando sus dientes irregulares. Parecían muy humanos. No vengo a molestar, dije, sin saber por qué. Solamente vine por leña. Creo que lo decía solamente por miedo y por tratar de salvarme. Pero esa cosa emitió un sonido que parecía burla y dio un paso más.
y pude ver mejor su rostro. Los ojos eran humanos, no por su forma, sino por la intención que tenían. Me conocía, me había visto antes, tal vez desde hace años. Recordé entonces algo que mi abuela me decía cuando se iba al sol. No silbes en el monte, no digas nombres y no respondas si te llaman. Me di la media vuelta y comencé a caminar rápido, sin correr, porque sabía que correr lo provocaría. Escuché pasos detrás de mí, muy pesados, acompañándome, no persiguiéndome. De vez en cuando escuchaba mi nombre dicho en distintas voces, algunas graves, otras agudas, como si varias bocas intentaran decirlo a la vez. Sentía el aliento de esa cosa en mi nuca. Esa vez la vereda se me hizo más larga de lo normal. Los árboles parecían cerrarse y la luz de la lámpara comenzó a fallar. En un momento escuché otro sonido y el estómago se me heló. Risas humanas, no una, eran varias saliendo del monte, como si hubiera más de uno. Y entonces vi sombras moverse entre los árboles, algunas agachadas, otras erguidas. No sabía cuál era el verdadero, cuál era una ilusión o una distracción. Tropecé y caí de rodillas. El costal se abrió y la leña cayó por todo el suelo. Sentí que algo se estaba acercando lentamente a mí, pero no me atacaba, solamente me rodeaba. Y entonces escuché cómo respiraban, cómo caminaban alrededor de mí. Uno de ellos habló con una voz clara y humana, demasiado cercana a mi oído. Dijo que siempre nos creíamos solos, que el monte tenía dueños antiguos y que la leña no solo era leña. Cerré los ojos y recordé algo más que decía mi abuela. Si los encuentras, no los mires directo y no les muestres miedo, porque eso es lo que buscan. Y entonces me levanté despacio, recogí el machete y sin apuntar a nadie dije que ya me iba, que la leña no valía la pena. Las risas se apagaron de golpe y sentí cómo me observaban con una intención, como si hubiera pasado una prueba. Cuando abrí los ojos, ya no estaban tan cerca, solo vi la figura principal, de pie, sobre dos patas, deformándose poco a poco, como si le costara mantener su forma. Por un segundo, vi algo peor que el animal, un rostro humano, cansado, retorcido, con una sonrisa retorcida, y luego se volvió a internar en el monte, y los demás sonidos desaparecieron con él. Corrí hasta el rancho, sin mirar atrás. Llegué sin leña, temblando y sudando frío. Mi abuela me miró y no preguntó nada. Solo avivó el fuego y dijo que ya era tarde para andar en el monte. Esa noche nada salió, nadie habló del tema y nadie volvió a mandar a alguien por leña después de la oscuridad. Y desde ese entonces, cuando el fuego se apaga y alguien propone ir al monte por más leña, ya de noche, siempre digo que no vale la pena, porque hay cosas que viven ahí, cosas que nos conocen y que esperan que olvidemos las advertencias. Muchos digan que los nahuales son cuentos. Yo sé lo que vi y sé que esa noche no me atacaron porque no querían. Todavía. Buena noche. Continuamos. En el pueblo donde creí que todos nos conocíamos, o que al menos eso creíamos, era un lugar pequeño, de casas separadas por terrenos grandes, cercas de alambre y caminos de tierra. Ahí cualquier cosa fuera de lo normal se notaba rápido, y aún así, había alguien del que nadie sabía nada. Vivía a las afueras, cercas del monte, en una casa vieja que parecía siempre cerrada. No hablaba con nadie, no iba a fiestas, no se le veía trabajar ni convivir. Simplemente allí estaba.
Todos nos referíamos a él como el vecino, porque nadie sabía su nombre real. De vez en cuando se le veía caminando al amanecer o ya a la entrada de la noche, pero siempre solo, siempre con la mirada baja. Nunca saludaba, nunca respondía si alguien le hablaba. Algunos creían que estaba loco y otros que venía huyendo de algo. Los niños le tenían miedo, sin saber por qué. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre a reparar una cerca, lo vimos. Estaba parado al borde del monte, inmóvil, y estaba observándonos. No hacía nada, no se movía, solamente nos miraba. Yo sentí un escalofrío sin alguna razón. Mi padre murmuró que eso no era normal, quedarse ahí tanto tiempo. Cuando le devolvimos la mirada, el hombre se dio la vuelta y se internó en el monte, entre los árboles, con pasos lentos, pero muy seguros, como si conociera cada raíz del camino. Esa noche comenzaron los rumores, pues las gallinas desaparecían y los perros ya no querían salir después del anochecer. Había ruidos en los techos y un vecino juró haber visto una sombra grande cruzar el camino de a dos patas. Decía la palabra, pero todos la pensaban. Un nahual. Era de esas cosas que se decían en voz baja y solo cuando no había niños cerca. Días después lo volvimos a ver, pero algo era distinto. Estaba en el patio de su casa, agachado, con la espalda muy encorvada. Desde lejos parecía que estaba revisando algo en el suelo, pero cuando levantó la cabeza, vi su rostro y supe algo que no estaba bien. Sus ojos no parpadearon, no seguían el movimiento natural de una persona, solo eran fijos y muy atentos, como los de un animal midiendo la distancia antes de atacar. Esa misma madrugada me despertó un ruido afuera, un arrastre lento y muy pesado, rodeando la casa. Al asomarme por la ventana, lo hice con mucho cuidado, y entonces lo vi. No era completamente un animal, ni completamente un humano. Caminaba torcido, con las manos casi tocando el suelo, y su cuerpo parecía estirarse de una forma antinatural. Se detuvo frente a mi casa y levantó su rostro, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron, y sentí que me faltaba aire, pues no tenía expresión, solo una calma muy peligrosa. Me escondí de inmediato, con el corazón golpeándome en el pecho. Escuché cómo rodeaba la casa, olfateando, raspando la tierra, con algo que no eran unas uñas normales. Escuché su respiración. Era profunda, pero muy irregular. No intentó entrar, pues no necesitaba hacerlo. Solo se quedó ahí el tiempo suficiente para dejar algo claro. Él sabía que yo estaba despierto. Al amanecer, el pueblo estaba alterado, pues un borrego apareció muerto, abierto de una forma que no correspondía a ningún animal conocido. Los perros no se acercaban al lugar, y nadie quiso decirlo, pero todos sabían que no era una obra de coyotes. Algunos hombres se reunieron y hablaron de ir a ver al vecino, de preguntarle y de poder sacarlo del pueblo, si era necesario. Pero otros dijeron que era mejor no meterse con esas cosas, que no entendían. Esa tarde lo vimos salir de su casa. Caminó hacia el centro del pueblo por primera vez. La gente se quedó mirando en silencio. Pasó entre nosotros, sin levantar la vista, pero al cruzar frente a mí, sonrió. Fue una sonrisa leve, torcida, que no llegó a mis ojos, pero sentí náuseas. Era como si supiera exactamente lo que yo había visto la noche anterior. Esa noche, el monte se llenó de sonidos, aullidos que no parecían de perros, pasos rápidos entre los árboles, risas apagadas que venían desde la oscuridad. Nadie salió,
y nadie encendió las luces. El pueblo entero se quedó en silencio, esperando a que amaneciera. Nunca volvió a salir el sol con normalidad después de eso. El vecino desapareció después. Su casa quedó vacía, con la puerta abierta y con marcas extrañas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia el monte. Algunos dijeron que se fue, otros que lo corrieron. Yo sé la verdad, no se fue, solo regresó a donde pertenecía. Y desde ahí, cuando alguien nuevo llega al pueblo y no habla con nadie, cuando vive cerca del monte y solo se mueve de noche, nadie hace preguntas, porque aprendimos que no todos los vecinos son personas, y que a veces el nahual no se esconde, simplemente espera a que dejemos de mirarlo. Buena noche.